20 minutos para las 10. Queda una pregunta al aire con Miguel Ángel. El factor padrino. ¿Qué papel juega el factor padrino? Bueno, ahí hay dos planos, Leopoldo, para responder. A mi juicio, el primero, el más importante, es la promesa de violencia abierta contra aquel que se le ocurra protestar. Unamos una cosa con la otra. Adquiere superpoderes en esa gran misión de abastecimiento soberano, como le ha llamado Nicolás Maduro a la responsabilidad otorgada al general en jefe para garantizar la distribución de los alimentos en el país. En un momento en que el desabastecimiento superó el 80% de alimentos y el de las medicinas superó el 90%. Miren qué dimensión de drama es el que tenemos en estos momentos en Venezuela. No podemos olvidar que el general Padrino López es el hombre que decretó o resolvió el empleo de armas de fuego para controlar alteraciones de orden público, y eso es violatorio de la Constitución. Y no podemos olvidar que este fin de semana el Tribunal Supremo de Justicia respaldó esa resolución del Ministerio de la Defensa, cuyo autor es Vladimir Padrino López. Ahora, ¿qué es lo que ocurre allí? Va a haber administración de violencia sin consulta previa a los ámbitos políticos que la Constitución obliga a consultar. Es decir, el hombre tiene superpoderes para actuar en los distintos territorios donde se produzcan alteraciones, protestas por hambre, por enfermedades, por angustia por la pérdida del poder adquisitivo. Miren, recuerden esto, en estos momentos está por encima de los 365.000 bolívares. Por eso, pongámoslo, a Padrino lo pusieron para resolver un problema o para quemarlo. No, para tratar de controlar al país. Mira, el país ha registrado más de 500 eventos de saqueo, Leopoldo. El país está ahorita, el país real, imagínate un tablero de ajedrez y hay muchos cuadritos donde hay pequeñas explosiones, pero ese tablero está a punto de incendiarse completamente. Y allí entonces le dan superpoderes a Padrino López para poder actuar con el empleo de la fuerza. Por eso es que yo significo muchísimo el hecho de que es el mismo autor del empleo de armas de fuego para el control de situaciones de orden público, y que este fin de semana el Tribunal Supremo de Justicia resolvió también respaldar como si fuera legal, aunque es inconstitucional, es violatorio de la Constitucional, el empleo de armas de fuego para el control de alteraciones de orden público. Pero ¿qué es lo que nos viene? ¿Es que acaso alguien se va a llamar a engaño con esto de que el gobierno tiene dólares o que tomó las previsiones para resolver realmente el problema de desabastecimiento en el país? Ya les dije antes, tenemos el nivel de importaciones en términos de dinero disponible para tal cometido desde 1989, una cosa absolutamente precaria, cuando la economía tenía dimensiones y la población tenía dimensiones completamente distintas y las necesidades eran completamente distintas, porque algo había de producción nacional. Nosotros teníamos cubiertas las necesidades en lácteos, en cárnicos, teníamos café, teníamos azúcar, teníamos tantas cosas que ahora no tenemos. Entonces, ¿cuál es la promesa? ¿Qué es lo previsible? Va a haber más alteración de orden público, va a haber más protesta en la calle y en consecuencia lo que anticipa la presencia como superministro, casi un presidente paralelo de Vladimir Padrino López, es la posibilidad de administrar a sus anchas, sin consulta política ni institucional alguna, la violencia. 6 asesinatos ya van en el curso de los procesos de control de orden público, en el que, por cierto, no intervienen solamente fuerzas policiales y fuerzas militares, sino particularmente hacen acto de presencia fuerzas militares, pero actúan a sus anchos y bajo un manto total de impunidad, los llamados colectivos armados, que son los paramilitares, además entrenados para herir y para matar gente. Esa es, digamos, a mi juicio, la principal lectura que hay que darle. La otra es que si se salen de control las cosas, él sería con el poder. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se queda con el poder? ¿Tú crees que a esta altura del mundo que vivimos se puede quedar con el poder?
Bueno, pero es que este gobierno es impresentable a las alturas del mundo que vivimos. Bueno, es precisamente por eso que no es presidente de Mercosur, por eso que tienes a un Kerry que te dice esto, por eso que una fiscalía de Nueva York te señala lo otro, por eso que no hay crédito. Es decir, tampoco es que la tiene Maduro viento en popa, ¿no? Bueno, por eso mismo, tú ves, o sea, ¿qué país en este mundo que vivimos, como tú mismo acuñas el término, puede a una persona a la que ya se le ha acusado y lo han hecho fiscales federales de los Estados Unidos, después de un largo periodo de haberlo tenido en una lista de investigación por presuntas vinculaciones con el narcotráfico, pues nombrarle de manera reactiva, de ipso facto, con una solidaridad automática como ministro de Interior y Justicia? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre además? Cuando la gran delincuencia del país, mira, 2013, 2014, 2015 fueron años en los que se produjeron 75.000 asesinatos. Tú sabes, cuando tú estabas aquí en Globovisión, en Aló Ciudadano, tantas oportunidades que agradezco tus invitaciones, estaba yo pues muy metido en investigaciones graves, en investigaciones difíciles, peligrosas, por ejemplo, de los vínculos de militares y de civiles con el mundo del narcotráfico. Solicitábamos, recuerdas, Leopoldo, Sí. investigaciones urgentes. Recibíamos por respuesta en aquel entonces que nosotros éramos unos narcodiputados, cuando lo que pedíamos era justamente que se aclarara, que se despejara de la mente de los venezolanos la posibilidad de que estuviésemos bajo un narcoestado gobernados. Precisamente, Bueno, Miguel Ángel, ¿cuánto, ¿qué hay que decir? cuánto de esto has seguido? Tú eres una persona que hizo esas investigaciones y conoce de la materia. Segundo, tú eres un hombre de frontera, y de frontera nada menos y nada más que una de las más calientes, que es la del Táchira. Conoces también del mundo militar. ¿Cuánto del narcotráfico de verdad, está enquistado en la Fuerza Armada? Mucho. Y yo no quiero cometer el pecado de la generalización porque tú sabes que yo he sido muy respetuoso y además yo creo en el tema de la presunción de inocencia. Tú sabes qué lamento yo, que los actos, por ejemplo, de Nicolás Maduro, con este nombramiento ipso facto como ministro de Interior y Justicia y Paz de Néstor Luis Reverol, más bien lo incriminan a Néstor Luis Reverol. Ya quisiéramos nosotros que él pudiera dar la cara y que los organismos de justicia dentro de Venezuela, porque es que el gobierno quiere hacer ver que esto es una celada, es una conspiración internacional del imperio para desestabilizar la moral, la imagen de los próceres, de los grandes hijos de la revolución. Pero yo tengo que recordar con toda responsabilidad que incluso yo mismo solicité a instancias de los organismos de justicia del país, no que se acusara, sino que se investigara, que se aclarara, por ejemplo, fíjate, la mención que hizo Walid McClellan, el narcotraficante que más se introdujo, que más inoculó sus redes corruptas en el Estado venezolano. Recuerden que este hombre... Que Santos se lo entregó a Maduro y no se lo entregó al gobierno de los Estados Unidos que estaba solicitando. ¿Te recuerdas? ¿Tú recuerdas que yo viajé a Bogotá a advertirle directamente a Juan Manuel Santos de la inconveniencia para los venezolanos, su paz y su seguridad, de que este narcotraficante fuera traído a Venezuela, porque a fin de cuentas ocurrió lo que ocurrió? Silenciaron el tema, lo acusaron solamente por narcotráfico y por 2 asesinatos, que es cosa grave, pero no han hecho absolutamente nada para decir por qué le agradecían a ese narcotraficante directamente desde la oficina de la Secretaría de la Presidencia de la República, por qué tenía credenciales de seguridad del Tribunal Supremo de Justicia, por qué tenía credenciales de agente de seguridad también de la Fiscalía Militar, por qué gozaba prácticamente del dominio absoluto del principal puerto del país, el puerto de Puerto Cabello, por qué tenía un puerto seco, el más grande de los aeropuertos, en el aeropuerto de Valencia, por qué contó con la anuencia de muchos jueces, por qué Eladio Aponte también está en Estados Unidos ahorita como un testigo protegido. Fue el hombre que le facilitó todo ese curso, repito, a tener incluso, por Dios, casi que la exclusiva para la comercialización y la distribución de la urea, que es un precursor en la elaboración de cocaína. Bueno, todas esas cosas nosotros las dijimos, y ojo, que tú sacas a colación con gran acento el hecho de que yo soy hombre de frontera. ¿Dónde agarraron en el año 2010 a Walid McClellan?
en Cúcuta. Y es que el hombre estaba pasando vacaciones en Cúcuta. Yo conozco el territorio colombiano y aunque tengo amistades y hasta familiares en el norte de Santander y sé que hay cosas muy bonitas en Cúcuta, te aseguro una cosa, no es el destino turístico número 1 de Colombia. ¿Qué estaba haciendo ese señor ahí? En una vasta frontera donde ha habido gran permisividad militar y policial y gubernativa para que hayan grupos paramilitares, para que hayan grupos guerrilleros, todos asociados con el narcotráfico. Pues bueno, imaginen ustedes por qué un sobrino de una alta figura femenina asociada al gobierno nacional en este instante fue capaz de testificar que negociaba directamente con las FARC, sin intermediario. Eso no lo puede hacer cualquier persona. Y Miguel Ángel, lamentablemente, como siempre, cuando nos sentamos a conversar, se hace el tiempo rapidito. Cuídate mucho. Pórtate bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Cariños a todos. Cariños. Okay. Miguel Ángel, 9:51. Se fue el tiempo así. Breve pausa y seguimos. No se aparten, tenemos mucho más. El narco.